¿Usted se siente capaz de ser ministro de Hacienda? Y yo digo, pues, capaz sí, pues porque uno no es incapaz. Hay voces que dicen que Colombia está endeudada porque José Manuel la endeudó. Porque además mi nombre figuró en la última semana para muchas fórmulas vicepresidenciales. Hasta la de Murillo. Todo lo que dice su fórmula presidencial, usted dice sí a todo. Yo aspiro a llegar a segunda vuelta y ganar. Y si no es así, también aspiro a ayudar a quien tenga la capacidad de llegar. No hace peda. Porque ese es el camino de la destrucción, es el camino del odio, es el camino del abismo y del caos. Bueno, en Gente que Hace, en este espacio que hemos creado para hablar de la gente que ante todo hace algo, vamos a estar con un personaje que ha sido rector de la Universidad del Rosario, rector del CESA, rector de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, ministro de Comercio, ministro de Hacienda, doctor en Economía y además también le dio por ser candidato vicepresidencial. Y hoy estamos con José Manuel Restrepo. Le tengo un ejercicio muy fácil. A ver. Usted me dijo que nos íbamos a ver. Yo le dije, vamos a hacer mientras usted hace. Yo no soy buen pintor. Ay, por eso se lo traje. Los que hemos tenido la oportunidad de conocerte, no ve la hoja de vida. No, pero me dañó el amarillo. Cuando uno ve tu hoja de vida, rector de un montón de universidades, economista, doctor. Sí, lo primero que uno dice es estar agradecido con la vida y con Dios de haberte permitido llegar a donde has llegado. Saber que todo eso que has hecho al final es pasajero. Como dice la Madre Teresa, quien no vino al mundo para servir, no sirve para vivir. Venga, pero José Manuel, una hoja de vida tan perfecta. ¿Dónde están los fracasos de José Manuel? O sea, no hay nada en el lienzo que usted le haya dicho, uy, eso fue como un fracasito. No, pero uno tiene dificultades también a lo largo del camino. ¿Cuál? Una que usted diga, uy, esa... No, por ejemplo... usted lo ve, parece Superman. Haber perdido a tu padre joven. Mi padre muere de 66 años. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía... 2005, tenía 35, casi que recién casado no, pero sí con el primer hijo que venía en camino. Que tu padre no haya podido ver a tu nieto, a su primer nieto, para mí eso fue, yo no digo que una derrota, sino una tristeza. Digamos, me considero una persona de alguna manera bendecida en la vida que ha recibido mucho más de lo que merecía. ¿Por qué dices que él más que lo merecía? Porque sí he tenido oportunidades que otros no han tenido. Ok. En momentos que otros no han tenido. Por ejemplo, recuerdo tal vez mi primer momento importante profesionalmente fue ser vicerrector financiero de una universidad como el Rosario. Y para mí eso se dio muy joven, como a los 23 años. Ser el vicerrector académico más joven en la historia de la Universidad del Rosario también, como a los 35 años. Sabemos que él solamente puede hacer una sola cosa a la vez. Y yo creo que en la vida también tiene que aprender que de pronto no es el momento. Yo al final creo que no son fracasos. Yo creo que la vida te va diciendo... Por aquí es. Por aquí es o por aquí no es. Pero hay un libro que se llama Fish, que te dice que cada momento de la vida hay que disfrutarlo. Y que esos momentos de la vida todos son momentos de aprendizaje. Si tú logras aprender de cada momento y descubres no por qué pasó, sino para qué pasó. ¿Uno cómo define a José Manuel en 30 segundos? Una persona sencilla, un hombre de familia, una persona responsable, súper trabajadora, estudiosa, que nunca deja de hacer la tarea que tiene que hacer. Nunca deja de hacer la tarea que tiene. ¿Qué significa eso? Que si hay que estudiar, estudias al final. No dejo las cosas a medias. Que si hay que aprender algo, me lo aprendo. Pero nunca dejar las cosas a medias. Sabiendo que puede que no sean perfectas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace pocos días que me invitan a bailar. Pues yo no sé bailar. Pero eso significa que uno en la vida tiene que dar todo de sí mismo y habrán cosas que puedes hacer bien y cosas que no puedes hacer perfectas. Pero por lo menos lo intentas. Tú fuiste candidato a la Cámara, no llegaste, lo intentaste, aprendiste,
fue una lección de vida. Y por alguna razón, de pronto el de arriba te puso en esa circunstancia. Y vendrán aprendizajes mejores de aquí en adelante y vendrán momentos mejores de aquí en adelante. Hace unos años en Colombia vivimos un estallido social provocado por muchos factores, gente asusando, pero había algo de eso, de una gran molestia por una reforma tributaria. Sí. Salió el ministro de Hacienda y usted decidió aceptar. No, ¿sí? yo no estaba planeado para esa vaina. Pero no, pero usted aceptó irse para allá. Yo ya había renunciado al Ministerio de Comercio. Por eso, ¿cómo es que uno toma la decisión? Hemos dicho, y entonces acá aparecen la gente que dice, no, eso es porque quiere ser presidente. Ahí te dice, no, es que el legado que le está buscando es porque no lo tenía planillado, porque yo no estaba planillado para ser ministro de Hacienda, porque los ministros de Hacienda vienen de una ortodoxia económica que ni siquiera era mía. Yo no venía de ese mundo, porque yo ya había renunciado, yo ya tenía un cargo en otro lado. Que era el cargo exterior. Sucedió algo inesperado que yo no esperaba, que nadie esperaba, y en medio de esas circunstancias, pues el presidente me llama un día y me dice, me hace una pregunta muy chistosa. Me dice, pero no mandó a nadie a preguntarte antes. No me preguntó directo. Oiga, pregúntele si quiere. No, le preguntó directo. ¿Usted se siente capaz de ser ministro de Hacienda? Y yo digo, pues, capaz sí, pues porque uno no es incapaz. Tampoco va a decir. No, yo soy incapaz. No, capaz sí. La pregunta es si soy el candidato idóneo. Y él me dijo, ¿y ya hay mejores candidatos? Le dije, sí, este, o esta. Piénselo antes de tomar una decisión, porque usted no se puede equivocar y yo tampoco me puedo equivocar. Y en medio de eso, lo reflexionamos en familia, con mi señora, con mis hijos, yo todo lo pongo en familia. Y ellos me dijeron, pero si tú estudiaste economía, el sueño de todo economista es ser ministro de Hacienda. Y dije, pues sí, y sobre todo mi sueño era ser codirector del Banco de la República. ¿Ya lo cumplí? Pues ya lo cumplí porque fui presidente de la Junta. Sí. Pero más allá de eso, un amigo me escribió un mensaje que me impactó mucho. Es una frase célebre. ¿Qué dice? ¿Cómo? Solamente los que se arriesgan a ir demasiado lejos son capaces de saber hasta dónde pueden llegar. Wow. Y ese es un mensaje que todavía lo conservo en mi mente. Y yo siempre he creído que uno en la vida, hay veces tiene que arriesgarse. Y dije, bueno, esto es un riesgo muy grande. ¿Cuáles eran las consecuencias de que eso saliera mal? La consecuencia si salía mal es que eventualmente el gobierno podía haber quedado muy afectado. Yo perdía mi cargo y pues parte de la reputación también, ¿no? Porque pues aceptó un ministerio y no fue capaz, fue incapaz, ahí sí, fue incapaz de sacarlo adelante. Hay voces que dicen que Colombia está endeudada porque José Manuel la endeudó. Y entonces, pobre José Manuel, solamente estuvo 1 año y 3 meses en ese ministerio y ya le echan la culpa de toda la deuda. Por eso te le dicen, no, es que estamos endeudados por José Manuel. Uno ¿cómo le explica al señor de la tienda, a la mamá, al tío, a la tía, cuando esa es la narrativa? ¿Cómo se lo explica? Porque esa es la narrativa. No, con 2 daticos, un primer datico. Hasta un señor que liberaron de la cárcel hace poquito, que por vencimiento de términos, esas eran sus... Sí, no, pero mire, yo lo que creo es que yo recibo eso saliendo de pandemia, ¿no? Y saliendo de pandemia, pues evidentemente había un aumento de endeudamiento. Para rescatar la economía, para poder comprar la vacuna. Para la vacuna, para los subsidios de la nómina, para el incentivo al empleo, para todo. Porque es que en una pandemia se te caen los ingresos, se te multiplican los gastos y te tienes que sobreendeudar. Entonces yo recibo la economía con un endeudamiento cercano al 65% del PIB. Y con la reforma tributaria, con el esfuerzo de ajuste fiscal de casi 2 años, 1 año y medio, y el proyectado en el 23, con una buena tarea también por parte de Ocampo, en 2023, la deuda bruta, la deuda neta, llega a ser del orden del 53% del PIB. Mire la tendencia, 65-53. Yo reconozco la tarea de Ocampo y casi 2 años de mi parte. Y eso logra el mayor ajuste fiscal en la historia del país. O sea que la deuda en relación al PIB cae. ¿Qué pasó después? En solo 2 años, ese 53, ya vamos en 65% de deuda bruta. Casi lo mismo que yo tenía cuando estaba en la pandemia, cuando yo la recibo. Cuando yo recibo el Ministerio de Hacienda, ese mismo día, 2 calificadoras de riesgo retiran grado de inversión.
Pues sí, me pueden echar la culpa porque lleva un día, pero pues es que un ministro en un día no soluciona un problema. Pero hay una cosa de esto, cuando uno se atreve a hacer, es esas voces que ladran y que quieren asesinarle a uno el carácter. ¿Cómo lidia un hacedor Te voy a poner con varios alguien que ve, uy, ese lienzo como No, le quedó de feo? que, que estuvo en el Rosario y se retiró faltando un par de meses para terminar. ¿Que por qué? ¿Por qué para ministro? Se puede criticar. ¿Que por qué acepta el ministerio? ¿Que por qué hace la reforma tributaria? ¿Que por qué acepta la vicepresidencia? ¿Que por qué? Eso no importa, a mí no me importa. Y yo creo que esa es una característica que yo sí lo he aprendido desde el sector público y es, a mí me preocupaba antes más lo que pudiese haber dicho la gente. ¿Te Siendo preocupaba? rector, sí, antes me preocupaba más. Hoy en día, ¿Será el valoro cargo que o la edad? puede ser la edad, porque ya es un grado de madurez. Tengo mucha gente que está en este momento angustiada. ¿Por el Tiene país o por mí? desesperanza por el país. Ay, No, por ustedes, ya le cuento. No, por el país, porque tiene mucha incertidumbre. ¿Qué sientes? ¿Qué estás viendo y qué estás sintiendo sobre ese miedo? yo creo que es un miedo natural. Normalmente en años electorales siempre hay miedo. Ahora es un miedo que hay que pasar de la preocupación a la ocupación. ¿Y qué hace uno cuando tiene miedo? Asumir los miedos y nunca perder la esperanza. Confiar en que hay un futuro posible. Preguntas rápidas. Una canción que a José Manuel le guste Color esperanza. para Diego subirse el Torres. ánimo. ¿De verdad? ¿Esa es la que usted dice? Sí, sí, color de... Me sube el ánimo. Sí, sí. ¿Sí? Sí. O sea, está en su Spotify la número 1. Bien. Yo no tengo Spotify. Entonces, ¿qué tiene? Apple Los de Music, mi hijo, YouTube. los de mi hija, los de mi otro hijo, Pero- los de mi pero- señora, ya con eso es suficiente Spotify. Pero ¿oyes música o en general no oyes música como... No tengo tiempo para eso. El libro que José Manuel va y busca cuando necesita repensar? Es decir, ante este enredo que tengo interno, esta duda, ¿cuál es el libro? No, yo no, digamos, no tengo un solo libro de cabecera. Me gusta leer libros de biografías, no para replicar a nadie, sino para aprender de cómo otros enfrentan desafíos grandes. ¿Qué? Y me gusta también leer mucho sobre historia y sobre geografía. ¿Qué hace cuando alguien lo desespera? Además de tocarse el pelo. Técnica de un exministro para cuando alguien lo desespera. Es que a mí No. me desespera. O sea, la política y las elecciones, no hay gente que uno quisiera coger. Pero ¿cuál es la técnica para cuando alguien lo desespera? No, pues yo creo que no. A mí nadie me desespera. la Ah, verdad. ¿no? No me desespera. Me desespera la irresponsabilidad. Ok. Entonces, si alguien actúa irresponsablemente, pues le llamo la atención. Pero cuando el presidente de la República, por ejemplo, dice bobadas. No me desespera, me preocupa. Me preocupa como país que diga bobadas. Pero desesperante no. Hace poquito vi una entrevista y usted estaba con su fórmula presidencial. Sí. Entonces el candidato presidencial le preguntaba unas cosas y a usted se le salían las cejas. Pero usted no dijo nada. Todo lo que dice su fórmula presidencial, usted dice sí a todo. ¿O se vale en esa fórmula vicepresidencial? Yo creo que en cualquier Opinar fórmula distinto. se puede uno opinar distinto. Pero hasta el momento lo que he escuchado, yo lo comparto. Y lo que he construido, porque entre otras además el plan de gobierno lo he construido yo, junto con un equipo que ya estaba ahí, retomando parte de lo que yo había escrito en un libro reciente. Entonces, en buena medida recoge parte de lo que yo digo. Y si encuentro que hay un error o algo por corregir, pues eventualmente uno puede en un momento determinado hablar, ¿no? O sea, la alzada de ceja es como No, casualidad. sí, es casualidad. Casualidad, Esa fue casualidad. Casualidad de la entrevista. No sé, no me acuerdo qué tema era. ¿Por qué tomar la decisión de Por el país. lanzarse a ser vicepresidente? Por el país. Porque en este momento el país necesita sus mejores talentos al servicio de evitar que Colombia caiga en el abismo, al servicio de tener la capacidad de construir unidad, al servicio de tener la experiencia para aportar con ideas y con propuestas y con acciones en beneficio de un país que no termine en 4 años otra vez echando para atrás.
sino que sea lo suficientemente poderoso para seguir para adelante. Y porque en momentos desafiantes como ese hay que gastarse el liderazgo. Usted me enseñó eso. ¿Usted no se lo gastó? Un ratico. El liderazgo es para gastárselo. Exactamente. Entonces, si el liderazgo es para gastárselo y nos estamos jugando el todo por el todo, en la nación, quienes tenemos liderazgo, no es el momento de gastárselo. A mí no me interesaba por ganar más plata o no, porque ganaba bien y suficiente y tenía oportunidades extraordinarias. Y vivía tranquilo en Antioquia, feliz además. Y venía a Bogotá con mi familia y estaba contento. Y tenía juntas directivas, mi clase, etc. Pero lo pensé mucho y voy a decirlo porque yo soy una persona de fe y lo puse en oración y dije, si es tu voluntad, aquí estoy para servir. Y si no es, ni que me lo ofrezcan. Porque además mi nombre figuró en la última semana para muchas fórmulas vicepresidenciales. Hasta la de Murillo. Eso sí no lo sabía. Y creo que el país independiente, yo aspiro a llegar a segunda vuelta y ganar, y si no es así, también aspiro a ayudar a quien tenga la capacidad de llegar. No hace peda, porque ese es el camino de la destrucción, es el camino del odio, es el camino del abismo y del caos. Pero creo que el escenario está planteado y ya veremos si Colombia toma el rumbo que debe tomar o si toma el rumbo equivocado. Bueno, entonces ahora vamos a mirar su gran... pues es que... Su gran obra de arte. Sí. ¿Usted había pintado en una entrevista? No, ¿Hace cuánto no pintaba? Además la puedo poner a la venta para su campaña. Ah, sí, si quiere. Venga, la firmo. Firme. En el prejardín. A ver, muestre. ¿Así? Oiga, esto es Esa es Colombia. Porque mi apuesta hoy es por Colombia. Colombia y aquí también está el puntico de San Colombia Andrés. en todos los lados. Estos son como unos niños. Soy yo, mi señora y mis 3 hijos. Los 5 nos estamos apostando por Colombia. Y hay música. Y aquí está nuestro hogar. Sí, porque valoro la biodiversidad del país, la cultura del país y los territorios de Colombia. Incluido San Andrés, que también es de Colombia. Para todos los psiquiatras que nos estén viendo, analicen la personalidad de José Manuel. Están 2 aves en el cielo Espectacular. que nos están indicando que hay futuro y que hay esperanza. Y que estamos iluminados para poder sacar adelante este país. ¿Qué es el hacer? ¿Uno cómo define el hacer? El hacer es convertir las iniciativas en acabativas. El hacer es el propósito más importante que debería tener un líder, que es no quedarse en el bla, bla, bla y charlatanería, sino en las acciones. El hacer es la razón por la cual realmente vale la pena trabajar, porque si tú trabajas solamente para botar ideas, no sirves para nada. Te vuelves un inventor. Y los inventores que no convierten sus ideas en realidad son estériles. Entonces, el hacer es muy importante. Y en la vida, recuerdo que un ex rector de la Universidad del Rosario, cuando yo era tal vez director de planeación, y renuncié tal vez, me agradeció la gestión y me dijo que yo era un hacedor. Y todavía me acuerdo de esa frase. Y yo sí soy un hacedor, en el sentido de que, claro, pienso mucho, pero hago más de lo que pienso. O trato de hacer lo que pienso. Porque si se queda siendo un pensador, pues sí, le sirve para unos propósitos a la sociedad, pero no para otros. Y como yo soy gerente y he sido ejecutivo al mando de organizaciones, pues me parece muy importante entender que las organizaciones y los desafíos se hacen haciendo. No, o sea, la explicación es... Es como... no, pero Es una obra de arte. es una obra de arte, es De abstracta. arte moderno. Es inspirado en esa Colombia Milagro. Sí, que gracias. tiene todos los colores. Sí, muy bien. Los vamos a tener. Que hay que tener todos los colores. Los tenemos. Y... No voy a creer que no somos de todos los colores. ¿Quiénes? Nosotros. No, claro, yo me consta que usted es de todos los colores. De ese país que necesita todos los colores. Y los atardeceres. También. De los mares. De los mares. Las montañas. No, pero quedó hasta bonito. Esa vale más que la mía. No, la suya yo la voy a subastar.
mejor dicho, digo, esto es para apoyar eso es un a... arte realista, ¿se llama esto? Sí, pues sí, la mía, arte de niño, de colegio de primaria. Oiga, José Manuel, toda mi admiración. Muchas O sea, gracias. que Bueno, lo admiro muchísimo. también admiración para ti por lo el que liderazgo hiciste. es para gastárselo. Por lo que has hecho también, por tu vocación emprendedora, por la transformación de tantos jóvenes en este país, por lo aguerrido que eres, pero también por los desafíos que tomas, que no veas esto en función de por qué, sino para qué. ¿Para qué? Y hay que descubrir ese para qué. Muchas gracias. La pregunta que sigue entonces para ti es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya regresamos. Ya regresamos.